conversa se che ne yu ma mu shi tu ja za na zo so ba kun de yu de ha ja ma pres so ba kun de yu de ta ka so ta na na ma do na ma. En la última clase nos quedamos viendo los objetos del enfado y por lo general tenemos muchos objetos con los cuales nos enfadamos, tenemos muchas oportunidades para practicar la paciencia. Pero por lo general, a pesar de que hay muchísimos objetos de enfado, tenemos la tendencia a enfadarnos, sobre todo con aquellos objetos que poseen mente, que tienen mente. Por ejemplo, podríamos enfadarnos quizás con el tiempo, con cuando hace mucho calor, cuando hace frío, cuando llueve, porque hay mucho viento. Sin embargo, no tendemos a enfadarnos con estos objetos, con el tiempo, por ejemplo. Aunque sí es cierto que hay gente que sí que se enfada con el tiempo. Sin embargo, si el objeto de enfado es un ser con mente, es un ser y por lo tanto tiene mente, en cuanto nos dice algo desagradable, en cuanto nos insulta, nos enfadamos inmediatamente. Por ejemplo, hay mucha contaminación. Y a pesar de que hay mucha contaminación, no nos enfadamos con eso. Pero en cuanto una persona nos insulta, nos enfadamos inmediatamente. Por lo tanto, nuestra mente se enfada con aquellos, tiene la tendencia de enfadarse con aquellos que tienen mente, que poseen mente. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué si existen muchísimos objetos con los cuales nos podríamos enfadar, nos enfadamos principalmente con los humanos, con las personas, con aquello que tiene mente? ¿Por qué? También existen muchísimas condiciones que nos dañan. Sin embargo, solamente nos enfadamos con los humanos que nos dañan. Tenemos que pensar que no trae ningún beneficio y no sirve absolutamente de nada enfadarse. Que enfadarse o no depende de la forma que tengamos de pensar. Porque podemos ver que, por ejemplo, no nos enfadamos, como hemos dicho anteriormente, cuando hace mucho calor, no nos enfadamos cuando hace frío, no nos enfadamos cuando hay viento. Entonces vemos que enfadarse o no depende de nuestra propia forma de pensar.
De la misma forma que no nos enfadamos con otras condiciones, con otros objetos con los cuales nos podríamos enfadar, no debemos enfadarnos tampoco con los seres. Tenemos que ser pacientes también con los seres. Por ejemplo, hoy no tenemos calefacción. Sin embargo, si hubiese sido el caso que uno de nosotros aquí hubiera estropeado a conciencia la calefacción, nos enfadaríamos con esa persona. Pero nosotros, como sabemos que simplemente que se ha estropeado por sí mismo, no nos enfadamos, ¿verdad? Entonces vemos perfectamente que no nos enfadamos con aquello que carece de mente y nos enfadamos con aquello que posee una mente. ¿Y eso qué es lo que nos muestra? Nos muestra muy claramente que el que nos enfademos o el que practiquemos la paciencia depende exclusivamente de nuestra propia mente, de nuestra propia forma de pensar. Otro ejemplo sería un niño chico. Un niño chico, por mucho que nos insulte, no nos enfadamos. Pero en cuanto crece un poquito, en cuanto se hace un poquito más mayor y nos insulta, entonces sí que nos enfadamos. O también con las personas mayores, cuando si una persona mayor nos insulta, si un anciano o una anciana nos insulta, no nos enfadamos. Entonces eso muestra claramente que es nuestra propia mente la que crea estas situaciones. Las tres condiciones, los tres factores que se presentan para que nos enfademos son los siguientes. El primero es que todavía no hemos abandonado las aflicciones. Esa es la primera condición. La segunda condición es que existen muchísimos objetos con los cuales enfadarnos. Y la tercera condición es que nuestros pensamientos conceptuales exageran, interpretan la situación, exageran una situación. Esas son las tres condiciones que están presentes para que nos enfademos. Si por ejemplo no estuviera presente la primera condición, que son las aflicciones, si ya hubiéramos abandonado las aflicciones, a pesar de que hubieran muchísimos objetos con los cuales enfadarnos, a pesar de que tuviéramos pensamientos conceptuales que exageraran ciertas situaciones, no nos enfadaríamos, puesto que no habría aflicciones. Y si no estuviera la segunda condición presente, si no hubiera objetos con los cuales enfadarnos, a pesar de tener aflicciones y a pesar de tener pensamientos conceptuales que exageran una situación, tampoco nos enfadaríamos. De la misma forma, si no hubiéramos todavía abandonado las aflicciones, aunque hubiera muchos objetos con los cuales enfadarnos, si no tuviéramos estos pensamientos conceptuales que exageran las situaciones, no podríamos enfadarnos, no nos enfadaríamos. Es sobre todo en base a estos pensamientos conceptuales que exageran las situaciones que nos enfadamos.
남도 저 간지 스타일도 당고 배나가서 공부를 안 했다서 내 미지가 소소를 치라 나 중세들 중세 로콘만 상담도 소소이 하나 나니가 사장다 파마다 같이 direct sil tuchara benada chigla yana tira yana sa namdo kota nama chigla so o tanda chigla so maho par chikche sare sing music sam ta je tu ska namdo kota je ti ya bore ndo sam sa na le chong ro chi 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 tu ni chi tu sam da dun o de sam du namdo kota ma mo sta je de na tu long la je ka sha ko La forma en la cual surge el enfado en base a estos pensamientos conceptuales que exageran la situación es la siguiente. Primero viene una persona que está enfadada con nosotros y nos insulta. Y en cuanto nos insulta, empezamos a pensar, a tener muchísimos pensamientos en relación a esa persona. Pensamientos erróneos. Por ejemplo, si es una familia, un miembro de la familia, ya sea la pareja, ya sea nuestra pareja, nos insulta y entonces empezamos a pensar muchísimo sobre las razones por las cuales nos ha podido quizás insultar. Y pensamos, así porque esta persona en el pasado y además me hizo esto y ahora me está haciendo esto y en el futuro es posible que me vuelva a hacer esto. Y conceptualizamos toda la situación y pensamos que nosotros nos vemos afectados negativamente por ese insulto. Y en base a eso nos enfadamos y nos separamos, nos distanciamos de la persona. Si realmente lo pensamos, esto mismo en relación al tiempo, digamos que hay muchísimo viento y pensamos, uy, hace unos días hace muchísimo viento y hoy también hace un viento tremendo. Y es posible que mañana y pasado también este viento continúe soplando así de fuerte. A pesar de pensar todo eso, no nos enfadamos con el viento. Sin embargo, enfadarse con algo, con alguien que tiene poder, es facilísimo. Pero si realmente examináramos, analizáramos bien el objeto con el cual nos enfadamos, nos daríamos cuenta de que solamente deberíamos sentir amor y cariño hacia ese objeto, que ese objeto no es un objeto adecuado hacia el cual sentir enfado. Porque nadie necesita enfado. Lo que todo el mundo necesita, lo que todo el mundo desea es amor. Porque si una persona se enfada con nosotros, si nosotros en vez de contestarles con enfado, le contestamos con amor y con cariño, el enfado de la otra persona se va desintegrando. Los pensamientos conceptuales, por lo tanto, si realmente aprendemos a pensar bien, se pueden cambiar fácilmente, se pueden transformar fácilmente. Sin embargo, si no hacemos nada y los dejamos que actúen por sí solos, entonces hacen lo que quieran, hacen lo que quieren.
이 돼지고요. 이 닭새지라서. 닭새가 이 닭새들은 많이 캐지. 내 캐지 무슨. 얘는 뭐가 다니는데 닭새 다니는데 나 롱나서 뭐가 쪼고서 있어. 이래 가 조셔다 롱나서 와네. 그래서 닭새는 대체는 틀라요. 어디네? 제가 아마 가시식하면 이 숨지 도와줘라. 콜레나 소틀라요. 야, 다 콜rum라, 농랑다냐 하고. 그러나 수준의 얘기가. 어디네? 마르티스 숍에 내가 남나로. 그냥 그지 연아 마트 쇼거든. 나난다 게러치 라인 먹어라. 그날 숨쉬었어. 안 게. 이제 곧 쓰다쳐야겠대. 나 곧 고야 오네. 이거 다시다 제 남상아 내 쇼를 가오쳤어. 어디를 저샤. 제가 남상고 농디 시루도. 내 거룸시에 동자 제외인데. Hace unos días, No, yes. ayer mismo, compré una maleta, una maleta para viajar porque me voy a India. La maleta es bastante grande y entonces una vez que la compré, pues la venía trayendo por la calle y cogí un taxi, encontré un taxi para que me llevara. Y cuando me metí en el taxi, claro, entré ahí con la maleta. Y el conductor del taxi se enfadó porque le estaba ensuciando el taxi con la maleta. Yo enseguida me di cuenta de que el conductor se había enfadado. Y entonces íbamos por la calle y después de un par de minutos quería hacer un experimento y le dije, oye, el martes tengo que ir al aeropuerto. ¿Estás libre? ¿Tú me podrías llevar al aeropuerto? E enseguida se puso contentísimo. Y el enfado se le quitó. Con una cosa muy pequeñita que se haga, el enfado enseguida se desvaneció por completo. Los humanos somos como niños pequeños. Si a un niño pequeño le das un chocolate, enseguida se pone contento. Y si se lo quita, enseguida llora. Somos así los seres humanos. Este señor, el conductor, tenía ya unos 50 años más o menos, un señor catalán. En cuanto le dije que me llevara al aeropuerto el martes, ahí se le quitó el enfado por completo. Por eso cuando una persona se enfada con nosotros, sea quien sea la persona, lo que tenemos que hacer es enseguida ir y darle un abrazo. Y cuando le demos un abrazo, su enfado va a desaparecer. Si es, por supuesto, parte de la familia, si es un conocido, un amigo. Vamos a ir por la calle abrazando a todo el mundo que se enfada con nosotros. Esto es súper importante. Si es un conocido, un amigo, un miembro de la familia, en cuanto se enfade, hay que ir y abrazarlo o abrazarla enseguida, inmediatamente. Es súper importante.
No hay que gastarse dinero para dar un abrazo. Y tampoco lleva mucho tiempo dar un abrazo. Realmente, si lo pensamos realmente, practicar la paciencia no es algo muy difícil, es algo bastante fácil, de hecho, el poder cambiar el enfado de la otra persona. Estamos en la estrofa 67, el título de la estrofa es Razonamientos contra el enfado y dice: si alguien por ignorancia hace algo incorrecto y otro igualmente ignorante se enfada, ¿quién será culpable y quién no? Nada tener ya. Tiene 나라도 같이 그냥 가서 나왔어. 다 생 하자 몸배와게 되는 레투자 되나 소초에 소체 소라레데 체요레스와. Por ejemplo, aquí está hablando de una situación donde una persona que está bajo la influencia de muchísima ignorancia hace una acción negativa, como por ejemplo matar a alguien. Hay personas en esta sociedad que hacen eso, ¿verdad? 가시기 콩로 나야다 즉 도저라 소소의 연대라 짓지 콩로 나는데 하람지 소소의 개간을 쉬고 싶다고요 사람이 어디래기다 콩주의 이미지라 뭔데 관계 야들 시도 있어. Hay personas que ignoran por completo los efectos del enfado. De hecho, cuando piensan en enfadarse, piensan que el enfado tiene cualidades, que el enfado es algo dotado de cualidades y que a través del enfado uno puede ganar cosas. Y por lo tanto tienen una ignorancia que ignora por completo los efectos del enfado y en base a eso actúan de forma negativa. Algo de hecho muy malo en esta sociedad, que está presente en esta sociedad, es que cuando hay personas que cuando piensan en ser pacientes o en practicar la paciencia, piensan que el ser paciente conlleva una desventaja. Y esas mismas personas consideran que cuantas más cosas negativas, cuantas más cosas malas hagamos, más vamos a ver. Y quizás esta actitud está más presente en Occidente que en Oriente.
저거데 미리 양다 좀 나이 찍어라. Por ejemplo, en Oriente, aunque una persona sea muy buen amigo nuestro, muy buena amiga nuestra, si este amigo desprecia mucho a otra persona, entonces no vamos a volver a considerar a este amigo como antes, no vamos a pensar que este amigo está haciendo algo positivo simplemente porque sea nuestro amigo. Esto tiene que ver, está relacionado con la cultura, surge a partir de la cultura presente en cada uno de los sitios. Aquí, por ejemplo, se considera que si no decimos algo, vamos a perder. Es como si estuviéramos perdiendo. Por ejemplo, un hábito que veo aquí en España, o una falta más bien de hábito que veo aquí en España, es como cuando vamos por la calle, si hay otra persona que quiere pasar, la gente no tiene el hábito de echarse a un lado para dejar a la otra persona pasar. Esto es algo que sucede en España particularmente, porque esto no lo he visto en otros países de Europa. Parece que los españoles piensan que si se echan a un lado y dejan a la otra persona pasar es como si ellos estuvieran perdiendo su lugar, como si fueran menos importantes al dejar a la otra persona pasar. No son solo los españoles, ¿eh? Los ingleses y los americanos y los alemanes en el metro, les aseguro que son todos. En los andenes. Yo creo que no es así. Sí, en los andenes no. En los andenes del metro no. Grupos enteros de gente, de estudiantes ingleses, ¿no? Que cogen todo y no tienen sitio para pasar. No se mueven. Yo esto lo veo muchísimo por la calle, que cuando viene alguien va a pasar, los españoles no ceden el paso. Y no se baja. Un día hice un experimento. Iba por la calle y había 4 personas. Había los que estaban los padres y los 2 niños. Iban todos juntos en fila por la acera. Y entonces yo estaba detrás de ellos
y iba a pasar, quería pasar, pero no podía pasar porque ellos estaban enfrente y por este lado estaba la carretera, pasaban coches, entonces no podía. Ellos habían dado cuenta de que yo estaba detrás y que quería pasar, pero en ningún momento se les ocurrió en echarse a un lado para dejarme a mí pasar por la acera. Entonces, en un momento conseguí un hueco por el lado para pasarlos. Y entonces los adelanté y me puse delante de ellos. Y cuando me puse delante de ellos, me paré. Para ver qué era lo que hacía, para ver qué era lo que hacía y cómo reaccionaba. ¿Qué pasó? Y entonces ellos ya no podían encontrar huevo porque es que venían los 4 de la mano. Entonces cuando yo me paré ya ellos no pudieron pasar. Fue simplemente un experimento que hice para ver cómo reaccionaban estas personas. A veces es importante hacer experimentos de este tipo. ¿Y cómo reaccionaron? No sé bien qué es lo que pensaron, pero como iban de la mano, en ese momento, al no poder continuar de la mano, tuvieron que soltarse y entonces ahí esquivarme. 얘들 간데서 통화를 했으나 이미지 통화를 했다. 아무튼 내가 뭐라고 하지 지로당 누구야? 지로당 Ah, lo que 다 뭐랬던데 쫙 심으죠. 가면 심으 유무도 다 되게 눈에 까 뭐 뭐랬자들 뭐라고 하셔야 돼. 이네 그좀 가져라시기요 말다. De este hábito, ¿cómo me di cuenta? Un día, íbamos en el coche, íbamos hacia Girona. Y íbamos por la carretera con el coche y había un camión muy grande. Y entonces el camión se paró en medio de la carretera y claro, todos los coches en fila detrás de él. En ningún momento el camión se le ocurrió echarse a un ladito para que pudieran pasar el resto de los coches. Después de un montón de tiempo, al final se echó para un lado. Y entonces había un coche más pequeñito que cogió, rodeó el camión y se le paró delante. Y al pararse enfrente del camión, ahora el camión ya no podía, no sabía por dónde pasar, si pasar por un lado, si pasar por el otro. Fue así como se me ocurrió hacer esto con las personas. A veces es importante hacer este tipo de experimento para hacer pensar a las otras personas. Es muy importante en la sociedad que desarrollemos respeto hacia los demás. Y si vemos que hay personas que no tienen respeto, nosotros tenemos que hacer algo para hacerles ver. Aquí Shantideva nos está dando un grandísimo consejo. El enfado es muy malo. Y si hay una persona que se está enfadando con nosotros, tenemos que hacer algo, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para eliminar el enfado de la otra persona, ya sea hablando con la persona, ya sea mostrándole una expresión facial. Porque ser paciente no quiere decir quedarse callado todo el tiempo.
controlare 야구도 몇 사람 나랑지 다다 쳐도 싸먹고 코르주고. No es bueno quedarse callado con una persona que se está enfadando constantemente y se enfada otra vez, se enfada otra vez. Hay que hacer algo, hay que decirle algo para que esa persona se dé cuenta de que no es positivo enfadarse y de que al final todo el mundo alrededor se vuelve su enemigo si se enfada todo el tiempo. Ya sea alguien de nuestra familia o sea nuestros hijos, si esa persona tiene esa tendencia a enfadarse constantemente, tenemos que hacer algo para cortar ese enfado. Enfadarse es un error al 100%. No tiene ni una sola cualidad, ni un solo aspecto positivo. Pero hay que saber responder a la persona que se enfada. Pero la forma de responder a una persona que está enfadada no es con enfado, porque responder al enfado con enfado hace que ambos enfados crezcan. La siguiente estrofa es reflexionar sobre los propios errores y dice: ¿por qué cometí antes esas acciones que son la causa de que ahora me dañan? Como todo está relacionado con mis acciones, ¿por qué debería desear el mal a esos enemigos? Todos nosotros vamos a experimentar muchísimos obstáculos y problemas. Nos podemos encontrar con muchas personas problemáticas. Y entonces, ¿cómo vais a preparar para no enfadaros cuando surjan esas situaciones? Hay que pensar, esos obstáculos, esas condiciones difíciles que yo voy a experimentar es debido a acciones pasadas que yo misma he cometido. Yo me encuentro con personas que se enfadan conmigo, me encuentro con personas que me dañan debido al poder del karma. ¿De qué sirve enfadarse con las condiciones negativas a las cuales nos enfrentamos? ¿De qué sirve enfadarse con aquellas personas problemáticas? Eso no sirve absolutamente para nada, puesto que es nuestro karma. Si esa situación ha surgido debido al poder del karma, el karma que acumulamos anteriormente, si nos enfadamos estaremos creando karma nuevo. Entonces, ¿eso de qué beneficio trae? ¿De qué sirve? Cuando acumulamos karma, estamos cultivando la causa para que eso nos vuelva a suceder en el futuro. La estrofa 69 dice: cuando haya visto que esto es así, debería esforzarme por lo que es meritorio para lograr con convicción pensamientos de amor para todos.
le 경우 중화 주다 깨나 때내 중화 나랑 게 레드 마사마 요에 내가지 le digo 중화 샤다레 serva. Todas aquellas personas problemáticas con las cuales nos enfrentamos, todos los problemas, todo el sufrimiento que experimentamos, es debido al karma que acumulamos anteriormente, surge debido a causas y condiciones. Si no hubiéramos acumulado ese karma anteriormente, esa situación no estaría surgiendo. Por lo tanto, esto difícil que experimentamos surge solamente porque lo hemos cultivado anteriormente. Por lo tanto, uno debe pensar que lo correcto es tener amor hacia todas esas situaciones, que si uno tiene amor, todas esas situaciones negativas, todos esos problemas, todas esas personas que nos crean problemas no surgirían. Hay que pensar que todas estas situaciones problemáticas, estas condiciones negativas, las personas complicadas que nos encontramos en nuestra vida, es debido a ese karma que hemos acumulado anteriormente. Y si yo le respondo de forma negativa, voy a continuar a acumular más karma y eso solamente es una desventaja para mí. Por lo tanto, tenemos que pensar en que solamente tenemos que responder con amor ante esas situaciones, ante esas personas. Tenemos que pensar en el futuro cuando me encuentre a esta persona problemática, a cualquier persona problemática, el único método en el cual me voy a apoyar es en el amor. No voy a hacer nada más que amar a esa persona. Si uno actúa de esta forma, en esa situación acumulará un mérito inconcebible. Cuando decimos que cuando alguien me dañe solamente voy a meditar en amor, cuando decimos alguien es una palabra genérica que por lo tanto incluye a todos, a seres infinitos. Y así en base a cada ser acumularemos méritos inconcebibles. Cuando hablamos de meditar en paciencia, no estamos diciendo quedarse sentado con los ojos cerrados. Para meditar en paciencia, el ser paciente es algo que se practica de forma directa, de forma práctica. Cuando nos encontramos en una situación complicada, cuando una persona está enfadada con nosotros o en una situación complicada, lo que tenemos que pensar es, si me enfado ahora con esta situación no trae ningún beneficio. Lo que tengo que hacer ahora es tratar de cultivar amor hacia este objeto. Realmente ser paciente quiere decir
tratar de buscar un método para eliminar el enfado de la otra persona cuando se está enfadando con nosotros. Ser paciente, meditar en paciencia, practicar la paciencia, quiere decir que cuando nos encontramos con una persona que se enfada con nosotros, nosotros en primer lugar no nos enfadamos y en segundo lugar tratamos de buscar un método para apaciguar el enfado de la otra persona. Eso quiere decir ser paciente. Entonces tenemos que tener claro que cuando hablemos de practicar paciencia, de meditar en paciencia, no estamos hablando de sentarse recto en un cojín y meditar. Cuando hablemos de meditar en paciencia, la paciencia es algo que se practica de forma práctica en cualquier situación. Estemos yendo al trabajo, estemos yendo a un sitio, estemos comiendo. En todas esas situaciones, en cualquier situación, hay que meditar en paciencia, hay que ser pacientes. Sopa con el dedo. Cuando pensemos en meditar, cuando estemos hablando de meditar, realmente la meditación se refiere principalmente a meditación en un cojín. Se refiere principalmente a meditar en la calma mental. Si no, aparte de esta meditación en la calma mental, cuando hablemos de meditar en amor, en compasión, en bodhicitta, en la visión correcta, en vacuidad, estas son meditaciones, estas son cosas que debemos de pensar, estemos yendo, viniendo, sentados, de pie, en cualquier momento. Por ejemplo, tenemos la práctica de la generosidad, la práctica de la ética, la práctica de la paciencia, la práctica del esfuerzo entusiasta, la práctica de la concentración y la práctica de la sabiduría. Excepto la concentración, todas las demás prácticas deben ser practicadas siempre, en cada momento estemos haciendo lo que estemos haciendo. La concentración sí hay que sentarse y meditar en un cojín, pero el resto se deben de practicar todo el tiempo. Por ejemplo, la práctica de la generosidad. Si vamos a practicar generosidad y uno está solo meditando, no se puede practicar la generosidad. Y lo mismo con la práctica de la ética. Si uno quiere practicar ética y se queda solo metido en la casa, ¿cómo vas a practicar la ética? Y es lo mismo con la paciencia. Si tú quieres ser paciente, practicar la paciencia y te quedas en casa solo, ¿con quién vas a ser paciente? Entonces ha llegado ahora el momento de realmente salir y practicarlo, hacerlo todo, llevarlo a cabo de una forma muy práctica. Ahora estamos en el título, reflexionar sobre los beneficios de la paciencia.
Kiawa Sambo de Manya Metenda la Suba Pain Santangos. Cuando estemos pensando en los beneficios de la paciencia, tenemos que pensar en ser buenas personas. Yadusudas, Pena Kimsi Gyurbe Me, Kimshen Shidu Sonane, Zaso Gala Chejeba, Tene Chungdi, Dorare, Dishin Gala Sebichane, Shedan Mene Cheguba, Sena, Sibara, Towayi, Tene Dei Mela Torba, Suba, the Peda, Tony, Shiwashgation, Nisundwa. Las dos estrofas siguientes, la 70 y la 71, dicen lo siguiente. Por ejemplo, cuando el fuego ha pasado de una casa a otra, es correcto deshacerse de la paja y todo lo que haga que el fuego se extienda. Del mismo modo, cuando el fuego del odio se extiende a todo por lo que mi mente siente apego, debería deshacerme de ello inmediatamente por miedo a que se quemen mis méritos. Oda mele ma shiye tundala o kachi kores. O zaba shinda de yushen ting medical yushen o ansam me chemple mapa, chumple yo mapa. Por ejemplo, si este edificio se incendia, lo que tenemos que hacer es deshacernos de todas las cosas que haya de madera o si hay paja o lo que sea que pueda prenderse rápidamente, puesto que si se quedan ahí lo único que va a hacer es alimentar y avivar el fuego. Y sucede exactamente lo mismo si nos enfadamos con el enfado. Si para pacificar el enfado de otra persona nosotros nos enfadamos, no va a suceder eso que deseamos. Para apagar un fuego tenemos que usar algo que es un método válido para apagar un fuego, como por ejemplo echar agua o usar cualquier otro material que sirva para apagar un fuego. Es exactamente lo mismo cuando estamos con la familia, si estamos o con quien estemos, si estamos con la familia, si estamos con amigos, y si alguno de ellos se enfada con nosotros y nosotros con la intención de eliminar, de apaciguar el enfado de la otra persona, los insultamos, los miramos mal o hacemos cosas que los van a hacer infelices, en vez de echarle agua al fuego es como echarle aceite o gasolina al fuego. Y si hay un incendio, lo que vamos a tratar de hacer es sacar las cosas más valiosas de la casa. En cuanto se incendie, lo que tratamos es ver qué son las cosas más valiosas. Por ejemplo, cogería este ordenador y enseguida sería lo primero que cogería y me iría para afuera. De la misma forma, cuando nos enfadamos, lo más valioso que hay es el mérito que hemos acumulado. Tenemos que pensar, he acumulado muchísimo mérito y me he esforzado mucho por acumular méritos. Si ahora dejo que el fuego del enfado lo queme todo, no está bien. Entonces, ¿qué método puedo yo buscar
para eliminar este enfado y que no queme todo mi mérito. Por lo tanto, cuando una persona se enfada con nosotros y nosotros le respondemos con enfado, es exactamente igual a que haya aquí un incendio y echarle al incendio gasolina o echarle madera para intentar apaciguar, para intentar apagar ese incendio. Lo que realmente tenemos que hacer es cuando la otra persona se enfade, si nos está mirando mal en ese momento porque está enfadada, ya sea si son nuestros amigos, si es nuestra familia, si es nuestra pareja, lo que tenemos que hacer es ir y abrazar a la persona, no solamente abrazarla sin ningún sentimiento, sino con amor por dentro y con la intención de que su enfado realmente se elimine. Y si es necesario pedir perdón en esa situación, se pide perdón. Y si lo que estamos haciendo es mentira, si realmente no estamos abrazando a la persona con amor, si es solamente un acto, estamos fingiendo para que la otra persona se calme, la otra persona se va a dar cuenta enseguida. Y lo único que va a hacer es empeorar la situación. Hay que tratar de usar métodos, pero con una mente honesta. Cada uno sabe lo que está sucediendo dentro de su propia mente. Entonces, con una mente realmente honesta tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para apaciguar el enfado de la otra persona. Sin embargo, puede haber personas que piensen que en un momento como ese pedir perdón o abrazar es muy difícil, les resulta muy difícil en una situación así hacer estas cosas. Pero si en una situación así realmente nos esforzamos por desarrollar una mente honesta y pedirle perdón a la otra persona y darle un abrazo a la otra persona, por un momento a lo mejor de incomodidad que pasemos, estaremos deshaciendo, eliminando un problema mucho mayor. Pero si en esta vida, afrontando una situación, nos enfadamos con la otra persona, respondemos con enfado, en un contexto budista se dice que acumulamos el karma para renacer en los infiernos. Sin embargo, si en vez de eso, a pesar de que podamos sentirnos un poco incómodos al pedir perdón, al abrazar de forma honesta a la otra persona, a buscar un método como por ejemplo ofrecerle un regalo a la otra persona, por un momento de incomodidad que experimentemos, podemos deshacernos de un gran problema en el futuro. Y es por eso que se dice que si somos capaces de afrontar, de aceptar los pequeños sufrimientos, estaremos eliminando causas para mayores sufrimientos en el futuro, como por ejemplo
la causa de renacer en los infiernos. 그래. 다 공로가 공로잖아. 공로서 이거지 뭐래스. 계란 나사비 개와에 좀 누구래스. 단다 계란에 개와사 와시고 사기도. 셈나로 다샤니 와시고 샤기도. 대라드네 치마다 좀 동네 치무지 나와지 그래스. 와. Pero si al contrario nos enfadamos con el enfado, estaremos acumulando una gran negatividad, estaremos eliminando toda la virtud que hemos practicado anteriormente. Esto dejará huellas muy negativas en nuestra mente y en un futuro experimentaremos el resultado de esas acciones en forma de sufrimiento. 계급 팀부터는 딱 소주제를 소도마를 슬라와이나 다 팀도는 파케션 소주다 어다 딱고 소바에면 다다 라바드 제샤야 됐어 라바드 두야를 슬라와이나 미리 시원 가고 있는 거다 하나 라바드 제고 있는 다 제. 나 소가 타서 그래서 가고 싶어요. Por ejemplo, una persona que haya hecho algo muy malo, que haya cometido un crimen muy malo, y entonces lo cogen y la ley establece que si has cometido este crimen hay que matar a la persona, hay que condenarlo a muerte. Pero si luego se tienen los juicios, hay un juicio, no sé qué, y al final la sentencia final no es matar a la persona, no es condenarla a muerte, sino solamente cortarle la mano, el criminal se sentiría súper aliviado. En realidad le van a cortar una mano, lo cual no es algo muy bueno. Pero está súper contento. 내가 친구들 시에 담시도 잡아야나 친구 쉬거든 쉬고 니오르게 동네 쉬고 왔어. Y esto es lo mismo que, por ejemplo, tener que pasar una pequeña incomodidad pidiendo perdón, abrazando a la persona, dando un regalo a una persona que se enfada, para luego solventar un mal mayor, para evitarse un mal mayor, como por ejemplo renacer en los infiernos en un futuro. Y ir a los infiernos es mucho peor que morirse, porque morirse es solamente un momento, una vida, mientras que ir a los infiernos el sufrimiento es muchísimo mayor. Es por eso que la estrofa 72 dice: ¿por qué un hombre condenado a muerte no es afortunado cuando es puesto en libertad después de que le corten una mano? ¿Por qué yo estoy experimentando el sufrimiento humano? No soy afortunado si por eso me libero de las agonías del infierno. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de aceptar voluntariamente el sufrimiento para poder solventar, para poder evitar problemas y sufrimientos mucho mayores en un futuro. Como por ejemplo en esta situación. Puede ser a lo mejor incómodo el mostrar respeto a una persona que se está enfadando con nosotros, el hacerle un regalo, el hablarle de forma agradable. Puede ser a lo mejor algo incómodo, pero en base a estos métodos podemos evitarnos un mal mayor en el futuro. De la misma forma que la persona a la que le cortan la mano, en vez de condenarlo a muerte, está contento, porque se ha librado de un mal mucho mayor.
카라마사 주모도 다 강에 가서 요랬어. Todos conocemos la práctica de Ñuñe. En la práctica de Ñuñe tenemos que pasar días a veces sin comer y sin beber. Y es muy difícil hacerla. 얘네 양고 저것들이 저거 쉬워이 싸게 요가 치다. 와? 근데 되게 쉬워이 다도 중세 때를 줬어네. 미도 들어대야 가고도 왔어. Sin embargo, como las personas saben que en base a esa práctica acumulan muchísimo mérito y purifican muchísimas negatividades, están contentos de pasar por esa experiencia y de hacer la práctica. No, que está 들어대게 나오더라. Y es por eso que hay muchos practicantes de Ñuñe. 아 그래. 딱 들어가 봐. 고는데 참바다 인지다. 전juk 섭섭이 공부해야 돼. 계속 쉬어지래. Pero para hacer la práctica la motivación es súper importante, una motivación de amor, de compasión y de bodhicitta. 가에서 된데 꿈을 상고지 여봐이나 땡땡이랑 다니는 데서 땡땡 쉬어 사줘야지. Porque es con esa motivación un practicante que realmente cultiva esta motivación de amor, de compasión y de bodhicitta, en base a la práctica de Ñuñes, acumula muchísimo mérito. 심하도 된데 꿈을 상고지 시라상당 보면은 된데 대대반에 야 사람 시라사에 가고 싶어. Si no desarrollamos esta motivación, a pesar de hacer la práctica de Ñuñes, acumular méritos es muy difícil. 와 된데 잘. 부스가 상당히. 야, 안돼 똥 마셔. Nos tomamos un descanso. Cale.